Bienvenidos, queridos terrícolas, a un nuevo viaje con nuestra nave fantástica. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para muchas personas, ya que marca el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes, una emotiva fiesta religiosa. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico de conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero ¿realmente la celebración de la Navidad es para los cristianos? Pues eso es lo que vamos a analizar a partir de ahora. ¿Es la Navidad para los cristianos? Millones de personas de todo el mundo creen que la Navidad es, por tradición, la celebración del cumpleaños de Jesucristo. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez si los cristianos del siglo I, los más cercanos a Jesús, celebraban la Navidad? Además, ¿sabe lo que la Biblia dice sobre los cumpleaños? La respuesta a esta pregunta puede ayudarnos a decidir si los cristianos deben celebrar la Navidad, ¿sí o no? Primero, en la Biblia no se menciona que se celebrara el cumpleaños de Jesús ni de ningún otro siervo fiel de Dios. Las Escrituras solo hablan de dos personas que celebraron su cumpleaños y ninguna de las dos servía al Dios de la Biblia, Jehová. Además, ambas ocasiones acabaron muy mal. Y estamos hablando, según Génesis 40:20, cuando Faraón ordenó la muerte en su cumpleaños de uno de sus siervos, y igualmente en Marcos capítulo 6 se muestra también el trágico suceso en el que también se celebra un cumpleaños por parte de un rey pagano, como era Herodes, que organizó una cena por su cumpleaños y en la que acabó asesinando a Juan el Bautista. Como indica la Enciclopedia Británica, los primeros cristianos se opusieron, no es que no solamente no celebraran los cumpleaños, sino que se opusieron a la costumbre pagana de celebrar los cumpleaños. ¿Y en qué fecha nació Jesús? Pues la Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús.
No existe evidencia histórica con autoridad referente al día o mes de nacimiento de Cristo, afirma el Diccionario de Historia de la Iglesia. Y no hay duda de que si Jesús hubiera querido que sus discípulos celebraran su cumpleaños, se habría asegurado de que supieran la fecha de su nacimiento. Segundo, en la Biblia no hay registro de que ni Jesús ni ninguno de sus discípulos festejaran la Navidad. Según la Nueva Enciclopedia Católica, en su versión inglesa, la Navidad se mencionó por primera vez en el cronógrafo de Filócalo, calendario romano cuya información puede datar del año 336. Obviamente, eso fue mucho después de que terminara de escribirse la Biblia y siglos después de que Jesús estuviera en la tierra. De ahí que la enciclopedia de Maclinton y Strong, una enciclopedia especializada en asuntos del cristianismo, diga que la celebración de la Navidad no es un mandato divino ni tiene su origen en el Nuevo Testamento. El gran maestro Jesús les dijo exactamente a sus discípulos lo que quería que hicieran. Y esas instrucciones están en la Biblia. Sin embargo, nunca les dijo que celebraran la Navidad. Así como un maestro espera que sus estudiantes no vayan más allá de las instrucciones que les ha dado, Jesús no quiere que sus discípulos vayan más allá de las cosas que están escritas en las Santas Escrituras, según encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Si en ninguna parte de las Santas Escrituras vemos que Jesús enseñara que había que celebrar la Navidad. Sin embargo, hay un acontecimiento importante que los primeros cristianos tenían muy presente: la conmemoración de la muerte de Jesús. Él mismo le dijo a sus discípulos cuándo celebrar esa ocasión y les mostró cómo hacerlo. Sus claras instrucciones, así como el día exacto de su muerte, están registrados en la Biblia y lo pueden encontrar en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, que luego más tarde vuelve a reiterar el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11. Así vemos que la Navidad es la celebración de un cumpleaños y los primeros cristianos no seguían esa costumbre pagana. Además, la Biblia no dice que Jesús ni ninguna otra persona celebraran la Navidad. Ni siquiera lo mandó, ni lo enseñó. En vista de todo esto, millones de cristianos en todo el mundo han decidido que la Navidad no es para ellos. Y llegados aquí, después de
lo que hemos expuesto, pues muchas personas todavía se les escucha decir, bueno, pero vale, todo esto está bien, pero ¿tiene algo de malo celebrar la Navidad? Bueno, cada año millones de personas celebran la Navidad, sea que afirmen que son cristianas o no, o incluso de otras religiones. Para algunas es tiempo de estar con la familia y los amigos. Para otras es momento de pensar en Dios y ayudar a los necesitados. No obstante, aunque esas cosas no parecen malas, la Navidad o su celebración tiene una cara oculta. Mucha gente cree que en la Navidad se celebra el cumpleaños de Jesús. Sin embargo, la mayoría de los historiadores concuerdan en que nadie sabe la fecha exacta de su nacimiento. El libro Los porqués del cristianismo, en su versión inglesa, dice que los primeros cristianos no quisieron establecer una fecha para el nacimiento de Jesús, porque querían mantenerse separados de las costumbres paganas que tienen que ver con la religión falsa. Además, la Biblia nunca dice que Jesús celebrara cumpleaños, ni siquiera el suyo, y mucho menos celebrar su nacimiento o la Navidad. Más bien, según se registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 19, lo que sí mandó fue recordar a sus seguidores lo que fue su muerte. Bueno, y por otro lado, un buen número de investigadores reconoce que muchas de las tradiciones y personajes navideños son de origen pagano, como el árbol, el intercambio de regalos, las velas, los villancicos, la decoración, algunos alimentos típicos y Santa Claus o Papá Noel. Un libro sobre religión católica dice: ¿cuántos de nosotros sabemos que intercambiar regalos de Navidad o poner coronas en las puertas de las casas y las iglesias son costumbres paganas? O dicho de otra manera, que hunden su origen en la religión falsa. Bueno, tal vez usted piense, ¿y qué más da? Esas tradiciones no le hacen daño a nadie. Puede ser, pero la pregunta no es lo que usted piense sobre si le hacen daño o no le hacen daño a nadie. La pregunta es, pero ¿qué piensa Dios sobre ello? Pues la Biblia muestra que a Dios le desagrada muchísimo que la religión verdadera se contamine con costumbres paganas, es decir, con la religión falsa.
porque si hay billete verdadero, hay billete falso. Si hay religión verdadera, hay religión falsa. En las Santas Escrituras, en el profeta Amós, en su capítulo 5 y versículo 21, encontramos las palabras que Jehová le dirigió a los israelitas desobedientes. Dijo: yo aborrezco sus fiestas religiosas. Bueno, ¿y por qué Dios mostró ese rechazo tan contundente? Que rechazaba sus fiestas religiosas. ¿Por qué les habló tan fuerte? Veamos lo que había ocurrido. En el reino de Israel hubo un rey llamado Jeroboam que había puesto becerros de oro en las ciudades de Dan y Betel. Luego le había dicho a la gente que usara esos becerros para adorar a Jehová. Así no tendrían que viajar hasta Jerusalén. Además, se inventó nuevas fiestas y nombró sacerdotes para celebrarlas. Esto lo encontramos en el pasaje de la Biblia de Primero de los Reyes, capítulo 12. Bueno, así, a bote pronto, pareciera que las intenciones de los israelitas fueran buenas. Al fin y al cabo, lo estaban haciendo para adorar a Jehová. Pero aquí hay que aclarar, en primer lugar, por qué se llegó a esta situación. Pues se llegó a esta situación en la que este rey Jeroboam hizo esta nueva fiesta a Jehová, pero adorando becerros de oro. Bueno, pues fue una decisión meramente partidista e interesada, porque se había proclamado rey que no le pertenecía, porque en este caso estamos hablando del reino de Israel y que estaba establecida la dinastía por lo que Jehová había mandado. Y en este caso, este rey Jeroboam no fue un rey puesto por Jehová, más bien fue un rey que se puso a sí mismo y tomó la decisión de instaurar esta fiesta precisamente para que los israelitas se pusieran de su parte y abandonando así lo que era la adoración verdadera y dejando de ir al templo de Jerusalén. Eso en primer lugar. Y después vemos que esto desagradó a Dios porque le dijo a la nación a través de Amós y otros profetas cuál era su punto de vista, que él aborrecía sus fiestas religiosas porque estaban basadas en cosas de hombres y no en la adoración verdadera. Siglos más tarde, mediante el profeta Malaquías, según está registrado en la Biblia en Malaquías capítulo 3,
versículo 6, les recordó: yo soy Jehová, no he cambiado. Efectivamente, aquí el que cambia es el hombre y sus costumbres a lo que le interesa. Pero si se aparta de lo que es la adoración verdadera y de lo que Dios ha establecido, pues vemos que cómo puede sentirse Dios. ¿Cree que lo hacen sentir las costumbres navideñas alegre o entristecido? Pues ahí queda la pregunta en pie. Nosotros a lo largo de varios programas hemos explicado las raíces de las costumbres navideñas y cómo no tienen nada que ver con la religión verdadera, ni con lo que enseñó Jesús, ni con lo que el Dios verdadero quiere. Tras analizar estos datos, millones de personas han decidido no celebrar la Navidad. Sí, millones de personas que han investigado y se han asegurado cuál es el origen de la celebración de la Navidad y las costumbres navideñas, como decimos, han decidido no celebrar la Navidad, sobre todo si quieren adorar al Dios verdadero y agradarle. Más bien, en vez de eso, son muy felices pasando tiempo con su familia y amigos y haciendo cosas por los demás. No solamente un día y un día celebrado por fecha puesta caprichosamente por intereses ocultos, sino más bien pasan tiempo con su familia, con sus amigos, haciendo cosas por los demás y adorando al Dios verdadero Jehová cualquier día del año.